Bienvenidos. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Cuáles son los pros y los contras para creer en esa posibilidad? También vamos a estar hablando acerca de profecías del hombre gris, sustentadas en las profecías de Parravicini. Solo dos temas principales que tenemos hoy. Bienvenidos a Zona Desconocida. Hay un tema que ha fascinado al ser humano, sobre todo en la historia moderna, ¿no? ¿Es posible viajar en el tiempo? Es más, ¿cuáles son los experimentos o los intentos de explicar esta posibilidad justamente? Pero también vamos a ver en esta primera parte de este informe qué tipo de casos hay de supuestos viajeros en el tiempo. Los viajes en el tiempo han fascinado a la humanidad durante siglos. Desde los relatos de H.G. Wells hasta las teorías científicas modernas. ¿Es posible saltar hacia atrás o hacia adelante en la línea del tiempo? Esta cuestión despierta la imaginación y plantea dilemas éticos y paradojas. ¿Podríamos cambiar el pasado para alterar el futuro? Aunque la ciencia ficción nos lleva a mundos imaginarios, la realidad aún nos desafía a comprender los misterios del tiempo. Técnicamente estás viajando en el tiempo. Estás avanzando un segundo contra segundo a tu futuro. Cada uno de nosotros hacemos nuestro viaje en el tiempo. Ahora, si tú quieres ir a la que es la ficción de saltar, hacer un salto transcuántico, temporal, sí que se podría también. Solamente que en este momento nuestra tecnología no lo permite. La posibilidad de viajar en el tiempo es como un anhelo que muchas veces es planteado tanto a través de los escritos, como en las novelas, como en las películas y el cine. Es casi una aspiración de muchas personas, al menos en teoría, porque habría que ver después hacia dónde iríamos, si hacia el pasado, hacia el futuro, hacia qué parte también de ese pasado y ese futuro, y una vez que estemos allí, con qué nos encontraríamos y qué haríamos en ese sitio, pero que sin duda es algo muy presente, es innegable. Los científicos, para corroborar la posibilidad de viajes en el tiempo, se nutren de teorías fundamentales como la relatividad general de Einstein y los principios de la física cuántica. Experimentos con agujeros de gusano, máquinas del tiempo hipotéticas y relojes ultra precisos han sido propuestos para explorar la manipulación temporal. Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentan a desafíos monumentales, requieren energía exótica, enfrentan la paradoja del abuelo y plantean interrogantes sobre la estabilidad del espacio-tiempo. Hay muchos científicos que al momento, Stephen Hawking ya falleció, él dijo que era imposible viajar en el tiempo, porque si no ya tendríamos que tener en este momento visitantes del futuro en el tiempo real. Entonces hay un grupo de científicos que no creen en la posibilidad de viajar y hay otro grupo de científicos que sí lo creen. La evolución cuántica va a pasos agigantados hoy por hoy, que solamente lo que necesitaríamos sería tener una masa y energía disponible a gran capacidad que nos llevase a velocidades extremadamente superiores a que hoy tenemos. Pero fíjate que lo máximo que hemos logrado con nuestro sistema de propulsores son a 10.000 kilómetros por segundo, que lo hizo el Apolo 10. La paradoja del abuelo es algo que se planteó en el sentido siguiente. Pongámosle de que yo viajo hacia el pasado para encontrar a mi abuelo, y una vez encuentro a mi abuelo, lo mato, lo elimino de alguna manera. Entonces, si mi abuelo no existe, por lo tanto no existiría mi padre y por lo tanto tampoco yo existiría. Eso es lo que, muy brevemente resumido, lo que se conoce como la paradoja del abuelo. Ahora, también
para eso que plantea, ¿no? Como ese cortocircuito en la idea, en lo que se nos viene a la mente, también hay como respuestas en el sentido de que, y ahí nos derivaríamos a otro asunto, es que en realidad no habría conflicto, porque lo que se abriría a partir del momento de que yo elimino a mi abuelo es un nuevo universo paralelo donde ahí mi abuelo no existiría, pero yo en mi universo sigo con mi existencia. Pero claro, está nuevamente también esos otros planteos. Si voy al pasado, que incluso series tan importantes y significativas como Los Simpson, había un capítulo dedicado especialmente donde cada ocasión que Homero interactuaba con el pasado, todo el futuro cambiaba. Bueno, eso es como una idea permanente en el sentido de que si altero algo, cuando regrese a ese futuro de donde vine o a mi presente real, ya todo va a ser cambiado, nada se hará lo mismo. Pero capaz que en realidad lo que estoy haciendo es creando realidades alternas una tras otra. Se podría aplicar la teoría de Einstein-Russell, la teoría de Busano, porque si vamos a la teoría de la relatividad temporal o espacial, diríamos que el universo es flexible como una lona, de lo cual podíamos unir un punto de esa lona y tener salida por otra parte. El universo se expande dependiendo de la velocidad que podamos adquirir o dependiendo si podíamos generar ese agujero. Supuestamente en el SEARCH crearon con los quarks elementos que hoy por hoy podrían estar viajando a niveles superiores a la luz. Existen varios casos de supuestos viajeros en el tiempo que se han hecho populares transformándose casi en leyendas urbanas. Una es el caso de Rudolf Fentz, un hombre que habría aparecido desorientado en plena calle de Nueva York, venido desde el pasado. Rudolf Fentz es un señor que en la década del 50 se comentó que aparentemente apareció un artículo, era una noticia que hubo un accidente en las calles de Estados Unidos, en Nueva York, donde fue atropellado por un taxi. Pero ¿qué pasa? Cuando este hombre le revisaron las pertenencias a ver si podían identificarlo, se encontraron que toda su identificación, todas las monedas y lo que tenía en su bolsillo no correspondía a ese sitio ni a nada de esa época. El dinero no era el que circulaba en ese momento, en ese tiempo en Estados Unidos. Cuando las investigaciones fueron a la dirección que decía tener Fentz, se encontraron con un sorprendido hombre, quien contó que la persona por la cual preguntaban se trataba de su abuelo, quien curiosamente había salido de su casa y desaparecido misteriosamente, pero 70 años atrás. Otro extraño caso habría sucedido en 1954 en el aeropuerto de Tokio, en Japón, cuando un hombre pretendía viajar con un pasaporte de un país que no existía. Si hablamos de supuestos viajeros en el tiempo, el caso más renombrado fue el de John Titor, un hombre que decía venir del futuro y se animó a realizar predicciones sobre lo que él habría vivido en el futuro. Hace muchos años, en los comienzos del 2000, y después se extendió hasta principios del 2001, en internet apareció una figura, un nombre que fue significativo hasta tal punto en todo esto relacionado a los supuestos viajeros del tiempo, que aún hoy se mantiene su recuerdo y es bien reconocido cuando se lo nombra. Me refiero a John Titor. John Titor apareció en sus primeras intervenciones o en sus intervenciones en internet con un apodo que era Time Traveler-0, viajero del tiempo-0, en donde decía que él era un soldado estadounidense que había nacido en 1997 y en el momento que viajó hacia atrás era el año 2036 y que desde ese 2036 había sido designado en una misión a ir a los 70, porque tenía que allí en 1970 llevar de vuelta al futuro una vieja máquina IBM
que les serviría en ese futuro, en ese 2036, para ser utilizada en referencia a unos códigos. Pero bueno, en ese viaje hacia el pasado había decidido detenerse en este año 2000 para verse a él mismo de pequeño, también para ver a la familia. Y poco a poco fue poniendo posts en internet donde iba dando datos, tanto de su tiempo, diciendo que en ese 2036 no era tan infrecuente los viajes en el tiempo, y que iba mostrando aspectos no muy claros de cómo era la máquina del tiempo que él utilizaba para viajar. Dentro de este fenómeno ha fascinado tanto justamente que en las redes aparecen unos cuantos usuarios diciendo que supuestamente estarían o viajando en el tiempo, o que serían viajeros del futuro, o que estarían atrapados en algún tiempo futuro y que podrían tener, por una cuestión pseudomágica, la posibilidad de comunicarse con nosotros. Vamos a ver en esta segunda parte ese tipo de casos. En la actualidad, existen varios usuarios en redes, fundamentalmente en TikTok, quienes afirman estar atrapados en un tiempo alternativo, en el que serían los únicos habitantes y por alguna extraña razón tendrían la posibilidad de publicar y conectar con el tiempo presente. Estos usuarios, evidentemente cuestionados, en varias ocasiones intentan cumplir con el pedido de otros usuarios, a modo de desafío para intentar demostrar su situación, accediendo a lugares prohibidos. Para que tengamos idea hasta qué punto está presente este concepto del viaje en el tiempo en nuestra sociedad hoy en día, nada más hay que detenerse, por ejemplo, en los años 2020, 2021, hacia aquí, donde comenzó a aparecer en las redes sociales, fundamentalmente en TikTok, pero también en Instagram, usuarios que decían que se encontraban en un año en el futuro donde estaban solos. La humanidad no existía, pero todas las construcciones eran tal cual las conocemos hoy, como están ahora, pero no había nadie en la calle, e incluso iban recorriendo todos los sitios y le pedían a la gente que le escribieran, porque increíblemente o llamativamente sí podían usar la red y comunicarse con ese pasado, y le pedían que les indicasen sitios a donde ir, que ellos iban a ir e iban a grabar un video para demostrar que efectivamente no había nadie, porque a ese lugar donde le pedía que le mandaran era imposible que no hubiera tránsito, que no hubiera gente, y ellos querían, estas personas querían demostrar que sí, que efectivamente estaban solos en un futuro alterno, y eso se ha mantenido con menor intensidad hasta hoy, porque claro, hay una cosa que hay que tener bien presente. También en eso era más fácil de hacer, porque recordemos 2020, la pandemia, la gente no transitaba, y hacer ese tipo de cosas era mucho más sencillo, por supuesto. Dentro de este fenómeno del tiempo, existe una corriente de pensamiento que afirma que en la profundidad del Vaticano existe tecnología ultra secreta, y entre diversos objetos existiría lo que se conoce como un cronovisor, un instrumento no para viajar físicamente, sino para observar eventos del pasado. Esta teoría cuenta que tal aparato habría fotografiado una escena en la que aparece Jesús, imagen que se ha difundido entre los que creen en esta posibilidad. A pesar de los avances, la posibilidad de viajar en el tiempo sigue siendo un enigma complejo y una fuente inagotable de especulación científica y literaria. Seguramente pronto podremos descubrir las verdades que aún hoy permanecen en la zona desconocida. El anhelo del viaje en el tiempo es algo que me parece, tengo la sensación o especulo de que se va a poder concretar en algún momento, quizás desde pequeñas partículas, pequeños organismos, luego hasta algo más desarrollado, como una persona, un ser humano, va a poder darse ese viaje. Ahora, ¿es necesario cambiar lo que ya pasó?
¿O para qué quizás conocer lo que vendrá? ¿Por qué no lo fabricamos de ahora y aceptamos lo que sucedió? Lo interesante de este tema es que a medida que va avanzando el tiempo, también vamos a ir encontrando más respuestas a través de la ciencia, acercándonos a la posibilidad o no de viajar en el tiempo. Quiero invitarlos a mi curso de Parapsicología de Ciencias Ocultas, que vamos a estar comenzando pronto, y van a tener en esta instancia las dos versiones, la parapsicología científica, explicando de qué se tratan los fenómenos y también algunas prácticas y rituales para entender de lleno. Pueden comunicarse a través del 092 46 10 76. Vamos a ir ahora a un informe en donde tenemos un ranking de 5 casos de las muñecas poseídas más aterradoras. Desde el inicio de los tiempos, las muñecas siempre han sido una fuente de diversión para niños y adultos. Sin embargo, también pueden traer el terror a la vida de su propietario, ya sea por tratarse de objetos muy queridos o por poder tratarse de un poderoso contenedor energético. Algunas muñecas y juguetes son verdaderos objetos embrujados o poseídos. Las muñecas han sido utilizadas también en brujerías, rituales y hasta como activadores en investigaciones paranormales, como fue en varios capítulos del programa Rastros. Vamos a ver un ranking de las 5 muñecas más aterradoras que existen. En el puesto número 5 tenemos a Mandy. La muñeca embrujada vive en el Museo Quesnel, en la antigua ruta Caribú, que se encuentra en el camino que alguna vez fue utilizado durante la fiebre del oro en la Columbia Británica. Ella es uno de los más de 30.000 objetos en exhibición en el lugar, pero sin duda es un artículo único. Mandy fue donada en 1991. La persona que entregó a Mandy, también conocida como Miranda, le dijo al cuidador del museo que era una reliquia familiar. Sin embargo, quería deshacerse de ella porque escuchaba el llanto de un bebé que provenía de la muñeca. El puesto número 4 es para Emilia. Esta muñeca de más de 100 años fue un regalo hecho por el rey Humberto I a la hija de uno de sus queridos y fieles guardias. Se dice que la muñeca fue la causante de la muerte del guardia poco tiempo después. Esta muñeca ha sobrevivido varios desastres, incluyendo las 2 guerras mundiales. Por esa razón ha ido perdiendo parte de su cuerpo como los brazos y cabello. Esto gracias a un atentado con una bomba. Se dice que dentro del cuerpo de la muñeca vive el alma de la mujer que intentó rescatarla de la explosión. En el puesto número 3 está Pupa, una muñeca italiana a la cual dicen que se mueve por sí misma y que tanto sus expresiones faciales como la posición de sus brazos y piernas cambian. Se dice que mueve las cosas que la rodean en el estante cerrado donde está. Desde la muerte de su dueña en 2005, las actividades de Pupa han aumentado considerablemente y pareciera que quisiera ser liberada de su prisión. La particularidad de esta muñeca es que fue hecha a imagen y semejanza de su dueña, una costumbre muy arraigada en muchas partes del mundo, tanto así que algunas de estas muñecas tienen cabello real provisto por parte del niño o niña al cual emulan, o cabello humano vendido al fabricante de muñecas, como es el caso de Pupa. En el puesto número 2 tenemos a la muñeca de Singapur. Fue encontrada en una calle muy transitada de Singapur. Los lugareños se encontraron con una pequeña muñeca apoyada contra un árbol. Los residentes que pasaban podían ver que sus ojos estaban vendados con una tela en la cual había un extraño escrito. La palabra árabe sobre la tela se pronuncia como Bismillah, un conjuro para atrapar cualquier demonio o maldición en el interior y que no salga para perseguir a su antiguo dueño. Según dijeron algunos testigos, la muñeca está realmente poseída y se movía por sí sola cuando el propietario no estaba en casa. Debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales y los extraños ruidos que escuchaba su propietario en casa, se vio obligado a vendarle los ojos y alejarla de su casa para que no lo persiguiera más.
El propietario dijo oírla hablar en un idioma similar al malayo y que parecía una mujer adulta, y encontrarla varias veces con la cabeza girada en el sentido contrario al que la había dejado. Los residentes locales creen que la maldición ha pasado a otra persona que la encontró y le quitó la tela sin saberlo. La muñeca ha desaparecido desde que fue descubierta. Y en el puesto número 1 tenemos a la famosa y aterradora Annabelle, que se convirtió en toda una estrella gracias a la película El Conjuro. La verdadera muñeca era de trapo y formaba parte de las miles que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es tan aterradora como se muestra en las películas basadas en su historia. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970. La joven de 18 años la colocó en la habitación de su casa y al poco tiempo comenzaron los extraños sucesos. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a lo que le había dejado, hasta el punto en que, con el tiempo, llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. Como si fuera poco, empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con extraños mensajes, hasta que cierto día descubrió lo que parecía ser sangre bajo la muñeca. La experta medium, consultada por tal razón por la chica, quien acudió al lugar y después de una sesión le informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. A medida que fue en aumento la entidad de los fenómenos manifestados por la muñeca, como intentos de asesinato y ataques mediante arañazos, fue que entró en escena el mítico matrimonio Warren, quien estudiaron y trataron el caso. Hoy se encuentra dentro del prestigioso Museo Warren y los encargados la tratan con extrema precaución, cuidando que no se vuelva a desatar el terror que parece acompañarla. Pueden seguirnos a través de las redes, a través de Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida ZD en Instagram o a través de mi Instagram personal que es @HenryGelenzer. Después de la pausa vamos a tener un informe sobre el hombre gris. ¿Qué es el hombre gris? Una personalidad, un supuesto personaje que aparecería a través de una imposición o una aparición más bien pública que saldría de las profecías de Parravicini. Para algunos, inclusive, ya está entre nosotros. Ya venimos. Benjamín Solari Parravicini es conocido como el Nostradamus argentino. Entre tantas profecías muy certeras que ha dejado, habla acerca de un personaje que estaría por aparecer, el hombre gris. Vamos a ver la primera parte de este informe. Desde hace un tiempo, se está volviendo a hablar de una profecía de Parravicini que menciona la inminente aparición en Argentina de un misterioso personaje que sería clave en la historia. Esta profecía vuelve a aparecer casi que en cada periodo de elecciones en dicho país. Sin embargo, cada vez más personas creen que el tiempo de su revelación se acerca. Benjamín Solari Parravicini fue un pintor, pero también un reconocido sensitivo argentino que saltó a la fama en la década de los años 30 del siglo pasado, cuando compartió sus dibujos premonitorios, lo que hoy por hoy muchos investigadores denominan psicografías. Por ello, algunos importantes ufólogos, como mi querido amigo el recordado Fabio Serpa, le bautizó con el nombre de Nostradamus argentino, ya que estas psicografías, estos dibujos psíquicos, contenían advertencias de eventos que podían ocurrir no solo en la Argentina, sino en el futuro del mundo. Parravicini fue un gran profeta argentino. Él era, en realidad fue más conocido en su momento por artista, ¿no? Porque era un artista, un pintor, escultor. Él nació en 1898 y muere en 1974. Pero a la par de sus trabajos como pintor y escultor, también hizo estas psicografías, que son unos dibujos con un pequeño epígrafe donde habla de eventos que van a suceder en el futuro. Sobre Parravicini se han dicho diversas cosas
y cuenta con una gran popularidad. Uno de los puntos de discusión es la manera en que recibía sus mensajes. Y estoy convencido de dos cosas: que Parravicini recibía mensajes auténticos y que además de sensitivo era un contactado. Cuando me refiero a contactado, no estoy hablando solo de sus fuentes espirituales, ya que Parravicini tenía múltiples fuentes. Estoy hablando en este caso a una experiencia de origen extraterrestre, por sus mensajes, por la información que comenta, por entrevistas que se publicaron en medios de comunicación en Argentina, en revistas y en diarios que exponían una supuesta abducción, por llamarla así, que habría protagonizado en algún momento Benjamín Solari Parravicini, estando en Buenos Aires, que entra en una niebla y es absorbido por esa anomalía hasta aparecer dentro de un aparato en donde se encuentra con serie de aspecto humano que le dicen: somos telépatas, nos estamos comunicando con usted mentalmente y usted también es telépata, hace mucho tiempo lo estamos siguiendo. Él tenía una muy buena comunicación con el mundo espiritual y con seres extraterrestres también. Pero desde el mundo espiritual él estaba muy en contacto con su ángel de la guarda, que se llamaba Fray José de Aragón, que él era el que veía el futuro y tomaba la mano de Parravicini y hacía estos dibujos proféticos. Entonces Parravicini dice: yo miraba qué hacía la mano, como un espectador más de estas psicografías. A lo largo del tiempo, fueron apareciendo y analizándose sus profecías, las cuales parecen ser llamativamente claras y certeras. Creo que tiene una credibilidad importante porque sus psicografías han sido bastante explícitas, ya que además del texto estaban acompañadas de dibujos que se pudieron interpretar cuando las profecías se empezaron a cumplir, que es un detalle que ocurre en el mundo de las profecías en general, en donde es difícil interpretar qué es lo que recibió la persona implicada en estas informaciones, en estas imágenes de una línea de tiempo futuro, hasta que los eventos ocurren. ¿Cómo forjó su credibilidad? Bueno, con el tiempo, con los años, son tantas las psicografías, conocemos publicadas más de 1.400 psicografías, entre 1.400 y 1.500, y durante las décadas cuando él ya vivía, incluso se fueron cumpliendo muchas. Entonces, el cumplimiento de tantas psicografías le ha dado credibilidad, y creo que fue un plan perfecto, porque le ha dado credibilidad a una persona que tiene un mensaje muy importante para nuestro futuro. Entonces, gracias a esas psicografías cumplidas, nosotros estamos prestando atención a las que quedan por cumplirse. Tal vez una de sus profecías que más llama la atención y que seguramente genera mayor controversia es la aparición del llamado hombre gris. Tal vez una de las profecías más famosas de Parravicini en Argentina es la aparición de un hombre gris, el enigma del hombre gris, como le denomino. Y hay múltiples interpretaciones sobre esto, múltiples. Los investigadores no se ponen de acuerdo. Algunos piensan que puede encarnar a un personaje religioso, otros piensan que puede encarnar a un adalid político que hace un gran cambio en la Argentina, otros piensan que es una persona que sale del pueblo, de la gente, y que con su ejemplo, su servicio, con alguna característica, inspira a otros. Hay múltiples interpretaciones y de hecho hasta políticos en la Argentina han creído ser ellos. Al menos no lo han dicho abiertamente, pero hay diferentes indicios, pero han creído ser ellos el hombre gris. Podría citar sin ningún pudor a Carlos Saúl Menem, presidente de la Argentina. También sé por fuentes cercanas que el presidente Néstor Kirchner coqueteaba con esa idea, solo por citar dos casos en particular. Este anuncio sobre este misterioso personaje, ¿qué implica? ¿Cuál es el rol que tendría el hombre gris según Parravicini? Hay muchas interpretaciones de qué es el hombre gris. Para mí las más importantes son dos interpretaciones. Una, que es una persona que va a ayudar mucho a la Argentina, porque dice que Argentina tiene que pasar su prueba primero, una prueba muy importante, ¿no? Dura, y que ese hombre gris va a ser abrazo en la prueba que va a ayudar a los argentinos. Entonces, una interpretación que
que es muy válida, es que se trate de una persona, de un sujeto. Se piensa que es un presidente. Entonces, cada vez que nace un nuevo presidente, se especula y hasta yo misma me involucro en los análisis a ver si puede ser o no compatibles con la psicografía, y eso lo venimos haciendo hace 20 años, imagínate. Pero en realidad ninguna psicografía dice que va a gobernar la Argentina, que va a ser un presidente. Son puras especulaciones nuestras, nada más de interpretaciones. En ninguna psicografía dice que va a ser un gobernador o un presidente, nada, simplemente habla del hombre gris. En esta segunda parte vamos a ver con nuestra especialista a analizar básicamente qué profecías exactamente son las que estarían haciendo referencia al hombre gris y si son adaptables únicamente a este personaje. El misterio del hombre gris ya está instalado entre nosotros. Pero ¿cuáles son exactamente las profecías que nos dejó Parravicini sobre el tema? Yo creo que hay que escudriñar las psicografías de la década de los años 30 en particular, para ser exacto, las de 1938, que hacen varias referencias a la aparición de ese hombre gris. Habla en particular de un evento que podría suceder en Argentina como una crispación social. La frase famosa de que Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, pero que podría haber sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Estoy citando textual. Bueno, una es, por ejemplo, la que dice, acá las tengo, dice: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo, puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. Esa es una de las más conocidas. Habla de un instante que nosotros tenemos que ser... tomar determinadas acciones como pueblo, ¿no? Para que no lleguemos, digamos, a ver sangre en las calles. Habla de una revolución, de un cambio radical en Argentina. La otra dice: la última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. Otra dice: el hombre gris en la Argentina será abrazo en su prueba. Me gusta mucho esta psicografía. El hombre gris en la Argentina será abrazo en su prueba, porque incluso dentro de los que estudian y les gustan las psicografías de Parravicini, se ha especulado con que el hombre gris no iba a ser una buena figura para la Argentina, como que no iba a ser positivo para la Argentina, porque no tienen en cuenta esta psicografía. El hombre gris en la Argentina será abrazo en la prueba. Yo creo que es un personaje muy positivo o un grupo muy positivo. Otra dice: llega la hora de las conmociones, la Argentina será en ellas y no será. Se acerca una esperanza a ella, el hombre gris. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán 3 jefes y dirán: no serán. Mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser, y él será un hombre gris. Durante la campaña política pasada, en la que se eligió nuevo presidente en Argentina, se volvió a discutir sobre el tema y muchas personas comenzaron a asociarlo con la aparición de Javier Milei. Esto lo hemos hecho con todos los presidentes, no solo con Milei. Y siempre le hemos encontrado a cada presidente alguna cosita para relacionarla con las psicografías. Lo hice con Fernández, cuando asumió Fernández. Lo hicimos con Néstor Kirchner, hasta nos animamos a hacerla con Cristina. O sea, lo hemos hecho con todos. No me atrevería a hacer ningún paralelismo entre el hombre gris de las psicografías de Parravicini con algún político de la Argentina. De acuerdo a cómo uno escudriña las cosas, podría encontrar algunas claves, algunas posibles señales. Algunos encuentran que en sus dibujos premonitorios aparecen siluetas de algunos políticos de Argentina, como el actual presidente, o algunos símbolos que parecen ir de la mano con su forma de pensar religiosa, como el judaísmo y las estrellas de 6 puntas, etcétera, etcétera. Pero yo sería bastante cauto, porque ya he visto a muchos equivocarse en el pasado y podría volver a ocurrir. Lo invitaron a Menem en una
a hablar en un documental sobre Benjamín Solari Parravicini y habló sobre el hombre gris y bueno, y terminó diciendo con una sonrisa como picarona, terminó diciendo, bueno, yo soy el hombre gris, o sea, él cuando era presidente, ¿no? Pero ya había presidentes hablando del hombre gris. Los presidentes saben muy bien sobre estas psicografías. La sobrina nieta de Parravicini, Marcela Podestá Costa, fue a verlo en persona. Él la recibió en la Casa Rosada hace pocos días. El presidente Milei conoce muy bien las psicografías. Y hay cosas que está haciendo que se corresponden con las psicografías. Yo no sé si le surge de forma natural o tal vez un poco inspirado por las psicografías de Pelón. Pero entonces, ¿quién es el hombre gris? ¿De qué se trata? Veo los comentarios en internet, en Facebook, donde dicen, bueno, pero el hombre gris va a venir del norte. No, ¿en de las psicografías que hablan del hombre gris, que acabo de leer, ninguna dice que va a venir del norte, ninguna dice que va a ser un presidente. Son todas especulaciones, porque hay psicografías de Parravicini donde hablan de un hombre que va a venir del norte, que bueno, que va a traer una nueva visión, lo que sea, pero no menciona que ese hombre sea el hombre gris. De acuerdo a mi investigación, creo que Benjamín Solari Parravicini, y viendo en contexto otras psicografías, cuando hablaba de la aparición del hombre gris, no estaba hablando de una persona en particular, sino de un prototipo de persona que encuentra su identidad en medio de los opuestos, del blanco y el negro. Es decir, una masa crítica, un grupo, tal vez la clase media argentina, el pueblo, como uno lo quiera interpretar, porque hay muchas psicografías que hablan de la clase media argentina que sacaría adelante al país. Así que para mí, el hombre gris tiene que ver con esta historia, y la estoy resumiendo muchísimo, que enfoca un movimiento cultural que cambia las cosas no solo en Argentina, sino en el mundo. Y la otra interpretación, también muy válida, es que se trate de un colectivo social, es decir, una clase social que podría ser la clase media argentina o la clase, un grupo social en Argentina que tome determinadas decisiones y acciones, ¿no? que terminen sacando la Argentina adelante. Las dos interpretaciones son muy buenas. No necesariamente quiere decir que ese presidente sea el hombre gris. Quizás marque el tiempo en el que el hombre gris aparece, que puede ser él, otro u otros. Entonces, está bueno porque por ahí decimos, wow, esta psicografía tiene algo que parece de Milei, y no quiere decir que Milei sea el hombre gris. Quizás está diciendo de que el hombre gris a lo mejor sea ese pueblo, y ese pueblo se está preparando. Más allá de la continua discusión y falta de consenso, parece estar claro que la revelación sobre este tema está bastante cerca. Hace unos 23 años atrás, ya se pensaba que la psicografía se estaba cumpliendo con la crisis del 2001 y el corralito y la crisis económica de Argentina. Y bueno, obviamente hemos encontrado psicografías y las hemos relacionado con Milei y hemos encontrado algunas cosas, porque pero de ninguna manera significa tampoco, tenemos que tener siempre en cuenta de que, para mi manera de ver las cosas, ¿no? Las dos interpretaciones de que puede ser un hombre o que puede ser un grupo social son válidas para mí, hasta que la historia me demuestre qué es, ¿no? O qué fue. Yo estoy convencido que la aparición del mensaje del hombre gris, de lo que para mí es una masa crítica, una población en conciencia, que luego de haber sufrido, de haber pasado muchas cosas, encuentra su camino, creo que va a pasar, creo que va a suceder, si es que ya no está sucediendo hace unos pocos años, ¿no? Porque varios países de América Latina, no solo la Argentina, han estado tratando de comprender su proceso a caballo entre crisis económicas, políticas, lo que ocurrió con la pandemia, con todas las polémicas al respecto, un estudio sobre uno mismo, sobre sus prioridades, sobre el concepto de la libertad, sobre la realidad de la información, sobre lo que uno quiere para más adelante, el degradamiento de la cultura de algunos países, ¿se entiende? Entonces todo esto está llevando a una revolución de pensamiento, y yo creo que allí va a surgir el mensaje simbólico del hombre gris.
Las profecías de Benjamín Solari Parravicini, o cualquier profecía en realidad, nos invitan a reflexionar, al menos a mí me invitan siempre a reflexionar sobre nuestro rol en el universo, ¿no? Somos un producto, estamos destinados, esas profecías tienen que ver con algo que se puede leer y que ya está prefijado. Indudablemente todo esto nos hace entrar en un camino de mayor conciencia sobre la existencia, sobre nuestros roles, más allá de la interpretación que uno le pueda dar a cada una de las profecías, y que esto siga siendo un misterio y que esos misterios poco a poco los vayamos dilucidando, si ocurren o no ese tipo de situaciones anunciadas o profetizadas. Pero el poder de la profecía es algo que nos tiene que hacer reflexionar justamente. Las profecías, los anuncios, las situaciones que se nos dicen que van a pasar por profetas o por culturas inclusive anteriores, ¿son una advertencia o tal vez nos están condicionando? Porque muchas veces también podemos estar condicionados cuando alguien con cierto tipo de autoridad, como un profeta o como alguien que tiene una capacidad psíquica, nos dice, lo que va a suceder es esto. ¿Será que es así o nos está condicionando? Y ahí nosotros recién lo estamos empezando a provocar, a producir. Ya hablamos anteriormente también en otros programas acerca del poder mental que tenemos. Tal vez para muchos las profecías están dadas como advertencias porque algo podemos hacer al respecto. Pero también considero que muchas veces tenemos que tener ese cuidado, ¿no?, de cuánto nos condiciona esta profecía. Inclusive también en este programa hemos hablado acerca del concepto de primado negativo, de cuántas cosas nos ponen inclusive a través de las ficciones que empiezan a quedar guardadas en nosotros, a hacer mella en nosotros, y a partir de ahí nosotros las co-creamos. Tal vez ahí nosotros tenemos que poner el foco de atención, ¿no?, en no creernos todas las profecías, sobre todo si son negativas, y tal vez hacer un poco más hincapié en aquellos anuncios más positivos, sobre todo a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hay muchas personas que tienen capacidades psíquicas y sensitivas. Y esto lo he visto durante todos estos años. Muchas personas que tienen capacidad de ver otras realidades que nosotros no. Ahora, no siempre esas personas psíquicas son profetas. No siempre que nosotros estamos frente a una persona que tiene sensibilidad para ver otras realidades, tiene precisamente sensibilidad para ver lo que va a ocurrir en el futuro. Digo esto porque no es lo mismo, y esto es una advertencia básicamente que tenemos que tener en cuenta nosotros a nivel social. No porque sea una persona con capacidad de saber qué te pasó, tiene capacidad para saber lo que te va a pasar. Y es más, a veces también tenemos que tener cuidado todos aquellos que trabajan con mancias o con poderes psíquicos o con supuestas canalizaciones. Cuando tienen un consultante enfrente, saber que muchas veces lo pueden estar condicionando. Tal vez ahí nosotros tenemos que tener cuidado humano en qué es lo que se le está diciendo a la otra persona, porque lo puede condicionar a tal punto que si es una noticia negativa, que tal vez no iba a pasar, pero si te lo está diciendo alguien que supuestamente tiene una autoridad espiritual, seguramente eso lo puedas estar provocando. Gracias por estar. Hasta la semana que viene.